Las culturas reflejan supuestos o suposiciones que la organización ha desarrollado respecto de su propia misión, de sus productos o servicios, y finalmente los ha convertido en actividades que al repetirse durante años se han ido transformando en normas de conducta y expectativas respecto de aquello que es legítimo o aquello que no lo es. Y todavía más, en formas y prácticas de pensamiento y acción consideradas como deseables o como adecuadas para la organización. Como ustedes han podido ir apreciando desde el inicio de este curso, en base a las lecturas que han consultado, a los videos que les he presentado, podrán observar que la cultura representa una percepción común por parte de los miembros de una organización, un sistema de significados compartidos, motivo por el cual los individuos con diferente formación o con distintos niveles dentro de una organización tienden a describir la cultura de la misma en términos semejantes. Reconocer que la cultura organizacional tiene propiedades comunes no significa que no puedan existir subculturas dentro de una cultura determinada. La mayor parte de las grandes organizaciones tienen una cultura dominante y muchas subculturas. La cultura dominante expresa los valores básicos que comparte la mayoría. Las subculturas, en cambio, tienden a desarrollarse en las grandes organizaciones para reflejar problemas, situaciones o experiencias comunes de los integrantes y suelen también definirse por el nombre de los departamentos o por su ubicación geográfica. Veamos algunos otros aspectos que hacen también a la cultura organizacional y que es importante considerar al momento de hablar de reforzarla, de recrearla, de eficientarla. Es importante partir de quiénes somos nosotros en la organización. ¿Qué pretendemos nosotros a lo largo de nuestra vida profesional? ¿Qué aspectos debemos de considerar nosotros como, en cierta medida, para poder mejorarlos? ¿Qué aspectos son necesarios fortalecer de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ser, de hacer las cosas? Nosotros aquí vemos en esta lámina la importancia que tiene la autoestima, los conocimientos y las capacidades, las oportunidades y los impedimentos, los intereses, el trabajo con el cual fortalecemos nuestra carrera profesional, el rol social que cumplimos, los niveles de satisfacción, los valores que asumimos, las amistades que poseemos, cuáles son nuestros héroes, ¿sí? Nuestros héroes en la vida, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros como héroes? Las obligaciones sociales, las creencias, las presiones que tenemos hacia el trabajo en nuestra vida cotidiana, el sueño de las visiones creadoras, los talentos que poseemos, las preocupaciones y las inquietudes, el dinero, las posesiones, nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestras responsabilidades, el estrés con el que cargamos a diario, la familia, por supuesto. Entonces, todo ese cúmulo de cosas hacen que se vaya formando en cierta medida nuestro perfil de quiénes somos, quién soy
y qué quiero ser. Pero también es importante hacia dónde voy. Hacia dónde voy en cuanto a mi carrera, en cuanto a mi vocación. El trabajar autónomamente, el hacerse consultor, quizás esté como parte de mis deseos, el trabajar en casa, o el pertenecer en sí directamente a una organización y trabajar todos los días en ella, desenvolverme en ella cotidianamente. Ver hacia dónde voy significa aclarar cuál es el ideal de la carrera profesional a la cual queremos llegar, cuáles son los valores que nosotros defendemos, con los que nosotros nos identificamos. Contar con las oportunidades laborales, con las oportunidades de vida, con los sueños y las fantasías actuales, pero también ver los sueños y las ambiciones que teníamos cuando éramos más jóvenes. Si realmente somos sujetos que en ese aspecto nos estamos dirigiendo hacia donde en algún momento habíamos pensado dirigirnos. Si ese cuento de hadas o esa leyenda favorita en cierta medida es parte de mi vida diaria, es parte de mi cotidianidad. También es importante valorar los sueños no alcanzados, los acontecimientos actuales, los talentos que poseemos, las cualidades. Y todo ese cúmulo de cosas en realidad lo que hacen es conformar más nuestra personalidad y darnos perspectiva de hacia dónde vamos. ¿Qué cuestiones interfieren en nuestro camino muchas veces? Y estos aspectos a veces también trastocan la cultura organizacional, ¿sí?, en las empresas, en las instituciones educativas. Nosotros nos referimos más a las instituciones educativas. Como ustedes habrán visto, la mayoría de los videos, no así las lecturas, sí vienen del área de la empresa, porque como les he dicho desde el inicio, este es un concepto que parte de la empresa. Pero también es un concepto y también es un constructo, más allá, no solo es un concepto, que está presente en nuestras instituciones, porque nuestras instituciones en sí son organizaciones, ¿sí?, nada más que de tipo educativo, de tipo educacional. ¿Qué cuestiones pueden interferir en nuestro camino? La escasa capacidad para resolver problemas, la falta de motivación, la necesidad de certeza, la mala salud, las esperanzas cuando se encuentran depositadas en otros, cuando somos conformistas y pensamos que estoy bien así, ¿para qué seguir más adelante? Estoy en un estado de confort. El creer que no podré, el ser exageradamente dubitativo, el no hacerme cargo de las responsabilidades, la escasa confianza y fe en sí mismo, problemas para comunicarme con otros, falta de oportunidades, conflictuarme por lo más simple de la vida y generar conflicto, no tener claro lo que se tiene y lo que se quiere a un breve futuro, la falta de recursos, la falta de capacidades, las limitaciones físicas, mentales, y a veces también el ser exageradamente perfeccionista e hipercrítico para consigo mismo. Entonces todas estas cuestiones, todos estos aspectos interfieren en el camino y también muchas veces, como la cultura organizacional también tiene que ver con la cultura de cada individuo, con la manera de ser de cada uno dentro de la organización, muchas veces también
hace mella en determinadas organizaciones donde te pueden llegar a decir, uy, no vayas a esa institución porque ahí la mayoría son de tal o de cual manera, ¿sí? Porque además la cultura de la organización, en la cultura de cada organización permea las formas de ser, de hacer, de sentir, de pensar de cada uno. Entonces sí son de una determinada manera también, muchas veces por el conglomerado de los individuos que forman parte de esa organización. ¿Cómo llegar al punto de destino? Un aspecto muy importante es calificar mis valores, realizar viajes de trabajo, establecer horarios, buscar apoyo en mi entorno, ser libre para decidir, encontrar aliados, asesores, superar los obstáculos, cambiar la forma de administrar mi tiempo, educarme, capacitarme para el trabajo que estoy desempeñando. ¿Qué se necesita para llegar? Las mejores personas a mi alrededor, una buena pareja, unos colegas que realmente me apoyen, me escuchan, me entiendan, un mentor, conformar y fortalecer una familia. Son aspectos del equilibrio de las personas que también fortalecen a las culturas organizacionales y por ende, por supuesto, al clima que se puede llegar a generar, al ambiente laboral en el cual nos vamos a desempeñar. No es lo mismo trabajar con gente feliz que con gente amargada. Por supuesto que no, o que se amarga por cualquier cosa. ¿Cómo será cuando llegue? ¿Cómo será cuando llegue ese momento ideal? ¿Será capaz de proporcionar a mis hijos lo que yo no tuve? ¿Transmitiré paz, tranquilidad, viviré un matrimonio feliz? ¿Seré capaz de relacionarme bien con los demás? ¿No tendré más preocupaciones por falta de dinero? ¿Tendré menos conflicto y estrés en mi vida? Estaré en un pleno estado de madurez y de equilibrio. La cultura organizacional para nosotros es importante, sumamente importante, porque debe tender a escuchar a los demás con humildad y deseos de entender. Es importante que se asuma su responsabilidad con colegas y compañeros de grupo. No los defraudemos. Promover un modelo de cooperación, porque enunciarlo no es suficiente. Controlar el deseo de emitir juicios antes de haber tratado de entender los temas en forma completa y sincera. Es importante que usted pregunte y aliente a los demás a preguntar sin temor. También que comprenda que lo que es bueno para otra persona seguirá siéndolo mientras no se convenza de lo contrario. Concilie desacuerdos ayudando a los individuos a entender sus respectivas posiciones. Proteja el ego del otro, controle su deseo natural de tener siempre la razón. Exponga los malos entendidos antes de que se transformen en problemas mayores. Extienda su punto de vista para aumentar la posibilidad de comprender. Piense antes de hablar y cuide sus palabras, tono de voz y movimientos. Mantenga una actitud honesta con usted mismo y con los demás. Estos aspectos que ustedes ven aquí son fundamentales
llevarlos a la práctica para promover, para fortalecer la cultura organizacional en una universidad o en cualquier otro centro educativo. Debemos considerar el ciclo del aprendizaje experimental. Debemos siempre considerar la importancia de presenciar un acontecimiento, experimentarlo plenamente, recordarlo a posteriori, reflexionar y descubrir su significado, formular o definir el aprendizaje, integrar dicho aprendizaje y prepararnos siempre para el siguiente acontecimiento. En las organizaciones, el aprender debe de ser el punto de partida de cada día de nuestra vida. Otro aspecto importante es el poder formular el ciclo para la resolución de problemas, partiendo de un plan de acción, desde su implementación, desde presenciar un acontecimiento, establecer su propiedad, formular el problema, ver las posibles causas del problema, las posibles soluciones, los criterios para la búsqueda, considerar las distintas soluciones y elegir una solución posible. Para fortalecer estas culturas organizacionales, lo que debemos de hacer es, en nuestro trabajo, jugarnos el día a día, ¿sí? Y si nos equivocamos, bueno, si nos equivocamos precisamente, está el tiempo suficiente para modificar una actitud o una resolución a una situación. Con esto lo que queremos decir que es importante poseer sujetos resolutivos que sepan afrontar y resolver los problemas que se presentan a diario en cada institución. Si esto no es así, en realidad la cultura organizacional que tantos prodigamos, que queremos mejorar, que queremos fortalecer, se convierte en una cultura débil. Porque si en una organización el que toma la última palabra y el que siempre tiene la razón y el que siempre decide es, llámese el director, o llámese un secretario, o llámese X persona, estamos mal porque lo único que hacemos es regirnos por lo que dicen una o dos personas. Y el resto es solamente obra como un rebaño que sigue el mandato del que está arriba. No hay diálogo, no hay un liderazgo efectivo, no hay libertad de expresión, se mata la creatividad. Por lo tanto, esto es muy importante a la hora de querer desarrollar, fortalecer, promover a la cultura de una organización. Muchas veces en una organización tenemos personas difíciles, tenemos gente que es racista, que no respeta los derechos, que es sexista, que no coopera, que se mete conmigo o con otros que son inestables, ladino, hipócrita, ambiguo, que no da respuestas directas. Esas personas difíciles no ayudan a mejorar y a fortalecer la cultura de una institución. Pero tampoco es lógico
que separemos a esa persona de su puesto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es trabajar con ella, ver la forma en modificar estas conductas y estas actitudes. Y como ustedes habrán visto en algún video por ahí, también cuando las personas no están compenetradas con la cultura de la organización, no se sienten orgullosos de pertenecer a esta organización, lo mejor es siempre dialogarlo, hablarlo y por ahí invitar a que las personas tomen, ¿sí?, otros rumbos, otros caminos. Si no, la cultura se estanca, si no empieza la aflicción, el conflicto, y en realidad así no resolvemos nada. Cuando tenemos sobre todo gente que es tan extremista en su manera de ser y de pensar, ¿no? Es importante que, llegados a este punto, me gustaría enseñarles otras cuestiones de la cultura organizacional, como por ejemplo, la cultura organizacional es un sistema en sí de valores en donde prevalece la cultura de servicio, la cultura de la productividad, la cultura de la innovación, la cultura de la calidad, pero por supuesto que esto va de la mano con un verdadero liderazgo, con un liderazgo efectivo, un liderazgo democrático. Si no, es imposible poder avanzar en estos ámbitos de la cultura. Otros aspectos también muy importantes que me gustaría enseñarles en este video es, en definitiva, y para culminar, enseñarles la triada de la visión de la administración y organización institucional y qué papel, qué visión se tiene de la cultura organizacional en esta triada. Como pueden ver, dice aquí en uno de sus vértices, asegurar que los intereses humanos y corporativos coexistan en armonía. La cultura organizacional, como hemos venido mencionando y como ustedes han podido apreciar, es el corazón de la institución. La visión operativa u operacional es convertir a la organización en la mejor en su medio. Ese es el cuerpo. Esa visión operacional funge de cuerpo. Y la visión para la administración es convertir a la organización en una institución progresiva y creativa. Es la habilidad. O sea, la administración tiene que tener la habilidad para convertir a la organización en una institución progresiva y creativa. Y no como comúnmente ustedes pueden observar y pasa en nuestras instituciones educativas, que la administración está por encima de todo, y no es así. La administración es un medio para poder llegar a la obtención de ciertos resultados que sí son importantes, pero que hacen a una parte, como su palabra lo indica, administrativa, funcional de la institución. Pero aquí lo profundo
y lo importante, y si deja de latir, muere esa institución, es ese corazón, y ese corazón está en esa visión que debemos de tener de la cultura organizacional. Por eso este tema es fundamental en las instituciones. Por eso hay que trabajar para mejorar, para fortalecer esa cultura organizativa, para mejorar los ambientes, el clima de la organización. Hablar de productividad, hablar de eficiencia, hablar de mejora continua, hablar de calidad, si no se fortalece esto, es hablar en el vacío. Los dejo por el momento. Espero que les sigan echando ganas, que les interese este tema. Como verán, es apasionante. Hay mucho por aprender, hay mucho por seguir haciendo. Yo los invito que ingresen a la plataforma, pero que ya inicien con todas sus participaciones, para poder también ustedes y yo intercambiar ideas. Es lo importante de todo este proceso formativo al cual están asistiendo. Les agradezco mucho su atención y estamos en contacto continuo. Muchas gracias.